Muy buenas tardes a todos los que se conectan con nosotros aquí con este programa que se llama Diálogo Abierto. Estamos otra vez más desde los estudios de Forest City, miércoles a las 6 de la tarde para ustedes, y estamos acá en la mesa con mis compañeros de siempre, que estamos agregando más gente cada vez a la mesa. Hasta ahora tenemos 4 micrófonos nomás, así que le estamos dando capacidad plena. Sami, Ángelo y Dena están con nosotros. Bien. Así comenzamos la semana pasada. También fuimos los 4 la semana pasada. También, mira. ¿En serio? Sí. Oh, mira, sí. Pero Bueno, hubo un poquito más de problema en reconocer los nombres. Ya los estoy conociendo. Muy bien, estamos estudiando el libro de Hechos, como siempre les decimos, y estamos ya en el capítulo 16, tratando de descubrir los principios en los cuales se fundamentaba la Iglesia Apostólica, que fue una iglesia poderosa, una iglesia a la cual todos los cristianos queremos emular o pertenecer a un estilo de iglesia de ese tipo. Y por eso hoy vamos a continuar con el estudio, y por eso traiga su Biblia, traiga su lapicero si es que quiere subrayar algo, o si está haciendo algo mientras nos escucha, también está bien eso, no hay ningún problema. Pero vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle a Ángelo que... Dale, claro que sí. Padre que estás en el cielo, en este momento, como siempre, queremos pedir la presencia y la dirección de tu Espíritu, que tú nos bendigas al estudiar el libro de los Hechos, como siempre haces, que podamos descubrirte a ti, a quién tú eres, cómo tú eres, que nos enseñes principios que puedan también regir nuestra vida, y que en este estudio, Señor, todos podamos crecer en la unidad y en el amor de Cristo. Así que bendícenos, esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Antes de abordar el tema de hoy, vamos a contestar una pregunta que surgió el programa pasado, que dijimos que vamos a contestar una pregunta. No podemos contestar todas las preguntas, pero una pregunta del programa pasado para que podamos todos tener también dialogar sobre esto. Y entonces Aide Acosta nos escribe y nos dice: hay iglesias que enseñan que si la mujer no deja de usar pantalones se pierde y no puede ser parte de la iglesia. La pregunta es cómo se puede ayudar a la iglesia para que no pierda la misión de salvar las almas. ¿Realmente será que Dios rechaza a alguien por la vestimenta? Muy bien, no sé si quieren responder al punto esta pregunta. Por supuesto, lo que respondemos nosotros no quiere decir que sea la verdad. Nosotros les vamos a dar nuestro punto de vista, qué es lo que nosotros hacemos en nuestra iglesia, que creemos que da resultado, pero por supuesto cada uno puede tener su visión, su interpretación de la respuesta, y no queremos imponer ninguna conducta que sea dogmática, ¿no? Pero creemos que hay ciertos principios que nos pueden ayudar en la Biblia para saber qué es lo que debemos hacer y qué es lo que debemos predicar. ¿Por qué una iglesia, y ahora voy a hacer, por qué una iglesia está centrado en esto, si una mujer usa pantalón o no usa pantalón? Bueno, evidentemente porque no estás centrado en Jesús. Para mí ya esa es la premisa. Si estás pendiente en eso, es porque dejaste a Jesús a un lado. Muy bien, otra de las cosas, y eso creo que es lo principal, la respuesta principal, otra de las cosas también es que puede ser una iglesia que está basada en la cultura. Y por supuesto, en ciertas culturas eso se ve mal. En la Biblia, en ningún lado dice que hay que usar pantalón o no usar pantalón, sino que la Biblia habla de un principio con la vestimenta, es que toda persona que sea cristiana debe hacerlo, debe vestirse para la gloria de Dios. Y por supuesto, en ese principio hay una variedad de interpretaciones demasiado grande, y por eso la Biblia dice que no debemos juzgar a nadie. Sí, también la Biblia nos dice que cuando nosotros estamos entregados a Cristo, el Espíritu Santo toma control de nuestro ser, y al Espíritu Santo tomar control de nuestro ser, Él nos va a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y por eso, como líderes de una iglesia, nosotros tendríamos que estar más preocupados porque la gente entienda qué significa estar entregados a Cristo y vivir en la presencia de Cristo, que en estar indicando qué es lo que tiene que ponerse una persona o qué es lo que no tiene que ponerse una persona. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces si damos libertad, quizás venga una persona con una mujer con falda muy cortita, supónganse, o un pantalón muy ajustado. Sí, tanto falda como pantalón puede ser indecente, como puede ser un pantalón decente y una falda decente. Ahora, ¿qué pasa cuando viene alguien, una mujer con un pantalón muy ajustado o una falda muy corta? Bueno, esto es mi respuesta personal, esa es nuestra prueba para los hombres. O sea, ¿cómo podemos hacer que esa persona se sienta amada? ¿Cómo podemos hacer nosotros que nuestra carnalidad sea sometida por el Espíritu
y no que estemos realmente teniendo que estar inquietos por esa situación, y cómo podemos hacer para que realmente en el ambiente de la iglesia todo el mundo que venga, a medida que esa persona venga, si se levanta Cristo, Cristo le va a decir a esa persona cómo tiene que vestirse para su gloria. Es algo bien amplio esto, porque yo sé que es difícil, pero hemos tratado de entender lo que es iglesia, estudiando el libro de Hechos, ¿no? Y también lo que es la Biblia a la luz de Jesús. Y podemos ver que de las críticas que recibía Jesús cuando él hizo su ministerio, grandes de las críticas que venían de los fariseos era con las personas con las que él se juntaba. Él se juntaba con publicanos, con prostitutas, dice. Y yo, o sea, no dice los detalles de eso, pero para que hubieran habido esas críticas, esta gente, las prostitutas, por ejemplo, deben haber ido vestidas como ellas se vestían normalmente. Y eso causaba un gran revuelo en los mismos fariseos, decir, ¿cómo está con esas personas y mira la forma que están vistiéndose? Porque esas personas no podían entrar al templo precisamente por lo mismo, por la forma como se vestían, por la vida que llevaban, todo eso. Entonces, Jesús también, como tú dices, es una prueba para los hombres. Jesús era hombre también, pero el Espíritu Santo dominaba la vida de Jesús, y lo que veían estas mujeres, que otros hombres veían en ellas, ellos veían en Jesús a alguien diferente, que las miraba con otros ojos, que miraba el corazón de ellas, y entonces el Espíritu Santo, estoy seguro, que trabajaba en la vida de esas personas, y tal vez muchas de ellas fueron convertidas al Evangelio y se dieron cuenta, y el Espíritu les dijo, mira, esto que te estás poniendo no da la gloria a Dios. Y muchas de ellas, estoy seguro, que deben haber cambiado su forma de vestirse, su aspecto, pero nosotros queremos muchas veces tomar la voz de juez, digamos, tú no entras acá si no cambias esto. Y queremos imponer de un día para el otro todo nuestro estilo de vida. Cuando eso está mal, eso lo hace el Espíritu Santo, ¿no? Exacto. Y nuestros procesos todos son diferentes. Podemos nosotros vestirnos muy elegantemente, pero por dentro estamos podridos. Correcto. Y acá no estamos diciendo, no importa, con que Dios te mira el corazón no importa la vestimenta. No estamos diciendo eso. Lo que estamos diciendo es que Dios, hay algo importante, que es que la persona se entregue a Cristo. No sirve de nada que nosotros le quitemos, si queremos, a ver, no sé cómo ejemplificarlo, pero cambiar a una persona el exterior sin haberlo a esa persona promovido que acepte a Cristo para que cambie su interior. Que es lo mismo, si seguimos la pregunta de ella, cómo cambiar el ambiente de esa iglesia, tiene que ser así, no puede ser exterior, tiene que ser algo que de corazón, por lo menos los líderes de la iglesia primero entiendan que no se debe juzgar a la persona por eso, y que si la persona se siente así, o sea, no vamos a juzgarla por eso. Ese cambio tiene que venir primero del corazón de los líderes de la iglesia. Y yo creo que la posición de ella es difícil. Tú tener una mente un poco más, por usar la palabra abierta, no sé si es la manera correcta, o tú entender el principio bíblico de que eso realmente no es tan prioridad mente como otras por el cosas. Espíritu. Exacto. Pero estar envuelta en ese ambiente tiene que ser difícil para esa señora. Correcto. Y yo te diría que esas personas que están con esa mentalidad de estar pendiente de la vestimenta son los que vienen mal vestidos. ¿Y a qué me refiero? Porque Pablo es bien enfático en la vestimenta, pero Pablo dice, vístanse de amor, de paciencia, de perdón, de Cristo. Así que esa es la vestimenta. Cuando tú miras a Pablo habla constantemente de cómo nos debemos de vestir, y esa es la vestimenta. Entonces, ¿estamos viniendo vestidos realmente para la iglesia como se supone? Y ahí es que esa es nuestra vestimenta. Estamos reflejando a Cristo. O sea, ahora yo eso sí, lo puedo decir, o sea, y creo que todos somos testigos, cuando se levanta a Cristo la gente cambia. O sea, no es que estamos levantando a Cristo y la gente después de 5 años de estar escuchando todos los sábados, en todas las escuelas sabáticas, en todas las situaciones, gente que está entregada a Cristo y levantando a Cristo, que la gente no cambia. No, todos cambiamos. O sea, todos vamos creciendo. Y por eso hay gente que cree en el Espíritu, pero la gente que no tiene el Espíritu no cree en el poder del Espíritu. Entonces, como no cree en el poder del Espíritu porque no lo tiene, entonces tiene que imponer y tiene que estar controlando a la gente. El control no es parte de una iglesia. O sea, y eso es claro. Y lo que dice ella también en la pregunta, o sea, es interesante, que dice que si no
en este ejemplo, ¿no? Si usas pantalones o no puedes ser miembro de la iglesia y entonces la misión de la iglesia es salvar, entonces te vas a perder. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Salvar a la gente? ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? ¿Ir a salvar? Y creo que según lo que hemos estudiando, nuestra misión de la iglesia es mostrar cómo es Cristo. Mostrar a Cristo y revelar a Cristo. ¿Quién es Cristo? A través de nosotros. Esa es la misión de la iglesia, porque el que salva es Cristo. Cristo es el que nos da la salvación. Pero mucha gente no sabe quién es Cristo, no conocen al verdadero Dios. Y entonces nosotros como iglesia son los que tenemos que mostrar al verdadero Dios, y para eso tenemos que conocer a Jesús. Y eso yo creo que contenta en parte la pregunta, ¿no? Sí. Correcto. Y otra cosa, eso sí, y esto, claro, alguien se va a enojar con lo que diga, pero qué libre, no libertina. No estoy hablando de libertinaje, sino qué libre es una iglesia que cada uno va vestido como Dios le pone en el corazón y no hay criterio de decir hay que venir así, hay que venir así, se tiene que poner esta tela. O sea, un pantalón de tela de lino está correcto, pero un pantalón de tela de jean, de algodón, es incorrecto. O sea, son todas cosas incoherentes, que son imposiciones de la cultura, que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña. Y por eso, donde está Cristo, hay libertad, no hay libertinaje, porque la libertad va acompañada de responsabilidad. El que está en Cristo quiere vivir para agradar a Dios, pero eso se va desarrollando. No es que de un día para el otro Cristo me cambia y yo descubro todas las áreas de mi vida que están mal y comienzo a crecer en todas las áreas. Crezco como persona y Dios de a poco me va revelando cuál es el próximo paso, qué es lo que tengo que poner en sus manos y cómo puedo vivir mejor para la gloria de Él. Muy bien, vamos ahora entonces sí al libro de Hechos. Estamos en Hechos capítulo 16. Habíamos visto que estaban por comenzar un viaje misionero, Pablo y Silas, y entonces ahora se suman al viaje misionero, se suman Timoteo, que vimos la vez pasada que lo habían circuncidado para este viaje misionero porque él era griego, porque iban a ir a las iglesias judías, y se armó un lindo diálogo aquí porque había Ángelo y Sami pensaban de una manera, estaba Miel el miércoles pasado. Antepasado que estuve yo. Claro, sí. Y Amel y yo pensábamos de otra manera, y en el diálogo fuimos descubriendo todos que Amiel y yo teníamos razón. No, sabía que iba a venir por ahí. Yo sabía. No, era Argentina contra Puerto Rico. No, ¿saben lo que me gustó? Era Puerto Rico y Argentina. Sí, así era. No, lo que me gustó es que en los comentarios había mucha gente que decía, yo pienso como Ángelo y tenían sus razones, y como Sami, y otras personas, y creo que la mayoría dijo que pensaba como ustedes, y eso es lo lindo. O sea, acá estamos todos creciendo, acá estamos todos tratando de ver diferentes puntos de vista para que el Espíritu Santo nos lleve al punto de vista que más concuerda con la realidad. Y el Espíritu Santo es capaz de llevarnos a todos a través del diálogo. Pero ahora entonces vamos a ver cómo comienza este viaje misionero. Dijimos que incluyeron a Timoteo, pero ¿saben quién está también en este viaje misionero? En este viaje misionero, por lo que leemos, está Lucas. Lucas también está, y entonces son 4, así como esta mesa, salen de viaje para predicar. Y vamos a ver versículos 6 al 10, ¿qué dice? Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Muy bien, voy a hablar de un detalle técnico, si podríamos decir acá, gramatical, que creo que es interesante. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, dice en el original. O sea que al Espíritu Santo le llaman también en Hechos de los Apóstoles, el Espíritu de Jesús no se los permitió. Ahora, la pregunta es, ¿cómo sabían que el Espíritu no les permitió? ¿Cómo podemos saber nosotros que el Espíritu no nos permite hacer algo? Es más, ellos estaban con una buena intención, iban a hacer evangelismo a donde iban, y sin embargo el Espíritu dijo, no, allá no van.
Eso me llama más la atención antes de contestar esa pregunta, que el Espíritu dice que no prediquen la palabra. Es como raro que el Espíritu te diga que no prediques cuando el Espíritu quiere no vaya que hacia prediques. predicar. Sí. Pero contestando tu pregunta, para mí, yo creo que puede haber varias maneras de que tú sientes que el Espíritu, Correcto. pero para mí, una de ellas es cuando se cierran puertas. Muy bien, eso, Cuando hay impedimentos, cuando algo no se da fácil, no sé, por ahí. estoy eso le equivocado, llamaríamos la providencia. Yo creo que sí, que eso la Biblia nos da a entender, el lenguaje de la providencia. Ahora, el problema con el lenguaje de la providencia, porque cada manera de saber cómo es el Espíritu, de cómo nos habla el Espíritu, puede tener un problema. ¿Cuál es el problema del lenguaje de la providencia? Es decir, se me cerró una puerta, no es la voluntad de Dios. Y ya no intento más. Y había, me acuerdo, una persona que decía, yo no quiero trabajar con cristianos porque ante el primer obstáculo que se les presenta en el trabajo, dicen que no es la voluntad de Dios y lo dejan. Y creo que hay una tendencia a eso que nos hace a nosotros ser hasta dónde nosotros, qué es una puerta que se cierra. Y yo creo que una puerta que se cierra es cuando yo intenté y no pasó nada, pero no quiere decir que me dedico ahora, como se me cerró la puerta, me siento a esperar que se abra una. No, sino que sigo golpeando puertas. Y eso yo creo que es una actitud correcta. Un obstáculo no necesariamente es una puerta que se cierra tampoco, sino que un obstáculo puede ser algo que yo estoy, un problema que se da, que en el Espíritu de Dios lo puedo resolver. Entonces no podemos decir que algo que se transforma en difícil quiere decir que sea una puerta que se cierra. Ahora, si ya intenté todo, oré, le pedí a Dios y la puerta sigue cerrada, entonces sí podemos decir que sí. Sí, a mí me pasó algo así cuando fui bueno, cuando estaba en Miami, que me ofrecieron para trabajar como maestro de Biblia, que el director me había dicho, no te preocupes, sí, eso va a ser para ti, esto, lo otro, yo voy a hablar por ti y todo. Cuando fui a la entrevista, cuando salí, él después me llama, me dijeron, mira, yo no sé qué tomó la decisión, se fueron con esta persona que tenía maestría en divinidades y esto, lo otro, y lo cogieron a él. Y yo pude haber dicho, bueno, se cerró la puerta, pero yo le dije, no te preocupes, yo voy a seguir orando. Y él me dice, no, pero es que, o sea, no quería que yo tuviera mi hopes up, como que no tuviera esa esperanza. Y me dijo, no, ya cogieron a esta persona. Y yo le dije, no, tranquilo, yo voy a orar por eso. Y a la semana él me llama y dice, mire, yo no sé tus oraciones cómo funcionan, pero ahora el maestro va a ser tú. Parece que algo sucedió y me escogieron a mí. Así que creo que se alinea con lo que dijiste, es que no simplemente se cerró la puerta, pues me voy a buscar en otro lugar, sino uno sigue. Yo creo que también uno lo siente en el corazón. No, lógico, te va acompañando una evidencia. Ahora, a veces también, yo no sé si a veces dice, yo tengo paz con respecto a esto. Y yo no sé si siempre vamos a tener paz ante una decisión, porque a veces nuestra ansiedad nos gana con lo desconocido, y el vivir por fe, si bien la fe da paz en el resultado, en el proceso de pegar el salto de fe genera mucha ansiedad eso, muchas veces. Así que, ahora, a mí me pasó, por ejemplo, cuando venía acá a Estados Unidos, que yo quería estudiar en Argentina y entonces pedí para estudiar y me dijeron que no podía porque no estaba ordenado. Entonces yo les dije, bueno, pero yo no estoy ordenado porque no estoy casado. Pero me dijeron, no, bueno, igual, o sea, tenés que casarte si querés. Y yo quería estudiar y yo no quería irme de Argentina. Pero entonces dije, bueno, la única manera de estudiar es irme a Estados Unidos. Pero yo quería estudiar en Argentina. Y entonces seguí insistiendo y entonces me dijeron, bueno, vamos a pedir a la Unión para ver si podés quedar de que si se hace una excepción. Se pidió la Unión y me dijeron que no. Y entonces yo dije, bueno, voy a tener que irme. Entonces después, cuando ya me estaba por ir, alguien me dijo, el rector de la universidad de allí de Argentina me enteré de que quiere contratarte de capellán, pero, o sea, me dijeron, ¿vos podrías hablar? Y entonces dijo, y te van a dar para estudiar. Y entonces yo dije, bueno, voy a hablar por teléfono. Hablé y cuando hablo a la universidad me dicen, el rector se fue de vacaciones. Y entonces le dije al secretario de la universidad, le digo, pero ¿se trató algo de mi nombre o algo por el estilo? Yo no te puedo decir nada porque esto no es nada oficial, si se trata algo y yo no tengo nada que decir. Y le digo, pero es que yo quiero saber por el hecho que ya tengo que vender mis cosas y todo eso y no quiero irme a Estados Unidos, no te puedo decir nada. Bueno, entonces vendí todas mis cosas y
los 4 días antes de venirme para acá, para Estados Unidos, me piden predicar en la universidad, voy a predicar y estaba el rector que había vuelto de vacaciones. Y entonces me dice, cuando termina el sermón, me dice, Joel, si nos decís que sí, te damos para que te quedes de capellán y para que estudies. Y yo ya había vendido todo, ya había, o sea, tenía los pasajes, Sí, claro. o sea, todas las puertas se me cerraron. O sea, yo quería quedarme allá, pero y entonces yo vine con la seguridad de que Dios quería, a pesar de que no era lo que yo quería, de que Dios quería que esté acá, ¿no? Y después lo confirmé. Pero así, eso es el lenguaje de la providencia. El otro lenguaje por el cual Dios se comunica, lo estamos viendo acá por visiones. Que él, por ejemplo, con este varón que les dice que vayan a Macedonia. Y otro de los, ¿cuál es el otro? Cómo Dios se comunica con nosotros también, cómo el Espíritu Santo nos habla. ¿A través de otra gente? A través de otra gente, y eso podría también, pero muy bien, a través de otra gente nos puede hablar, y nos puede hablar a través de impresiones también que nosotros sentimos. Impresiones muy fuertes. Entonces, eso de las impresiones también tiene su costado oscuro. ¿Por qué? Porque esto sí, hay un principio. Dios quiere hablarnos a todos directamente. Dios quiere, y eso lo dice Pablo, que todos tengamos el espíritu de profecía. Esto lo dice Pablo, que busquen todos el espíritu de profecía. Ahora, ¿cómo yo puedo distinguir la voz de Dios en mí? Porque Dios vive en nosotros, no es que está fuera de nosotros. ¿Cómo yo la distingo? Yo la distingo por medio de consagración. O sea, mientras más consagrado estoy, más tengo la cabeza limpia para escuchar la voz del Espíritu Santo. Cuando yo estoy muy atareado o quizás dejé entrar pecado a mi vida, el Espíritu Santo me sigue hablando, pero voy a escuchar contaminadamente la voz del Espíritu. No sé si me explico. Sí. Entonces, sí, el Espíritu Santo nos puede hablar. El Espíritu Santo le hablaba incluso a los profetas, pero el profeta no porque el Espíritu Santo le hablaba quiere decir que tenía la mente súper clara, porque el profeta también era ser humano. No sé si me explico. Entonces, lo mismo pasa con nosotros. Y por eso es tan importante el vivir lleno del Espíritu, como Hechos de los Apóstoles dice que ese es el ideal de la vida cristiana, vivir lleno del Espíritu. No vivir con el Espíritu, sino vivir lleno del Espíritu. Entonces significa estar vaciado de todo lo nuestro. Exacto. Porque si no, nunca va a estar lleno, siempre va a estar ahí casi, pero no llega a Exacto. esa plenitud. Ajá. Esto, ¿pudieras explicar, tal vez para alguien que no esté viendo, cómo definimos consagración? ¿Qué es consagración? Consagración es el hecho de yo dedicar, para mí, es dedicarle el tiempo a Dios que necesita mi vida. Okay. Eso es consagración. Es concentración en Dios. Nosotros tendemos a desconcentrarnos, Claro. tenemos attention deficit disorder, ¿no? O sea, continuamente nos estamos Sí, desenfocando. y por eso tenemos ciertas disciplinas que se llaman, por ejemplo, retiro espiritual. Yo no sé, pero me imagino que todos ustedes habrán ido a un retiro espiritual, que habrán llegado quebrados al retiro espiritual, y después de estar 3 días con un montón de gente orando, confesando, o sea, pidiendo la presencia de Dios, salimos, pero con toda la fuerza, es como que nos cambiaron el corazón. Pero después entramos a la rutina, el poco tiempo que dedicamos, el apuro, un montón de cosas, nos van quitando esa plenitud del Espíritu, y la voz del Espíritu entonces no se hace tan clara en nuestra vida. Okay, gracias. Cierto. Muy bien, vamos entonces ahora, ¿cómo sigue la historia? Vamos al versículo 11 en adelante, ¿qué dice? Dice, subimos a bordo de un barco en Troas. Perdón, entonces van a Macedonia, o sea, por esta Claro, visión sí, van sí. a Macedonia. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, una ciudad... Filipos. No tiene acento en la O, pero... ¿Ah? No, Filipos. Una palabra llana. Aquí tiene... Ok. No me hagas llegar a una encuesta con los oyentes. No, una palabra llana. Bueno, él sabe, los puertorriqueños sabemos, lo sabemos. Filipos. Filipos, es que no tiene acento, pero sí. Es que terminen ese. Ya sé, Bueno, aparte es cabeza dura, pero dale. Dale. En Filipos, en Filipos, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana, y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar. Y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Hasta ahí. Ok. Entonces, ahora llegan a Filipos, que de paso, Filipos es la ciudad donde viven los filipenses. Y después Pablo va a mandar una carta a los filipenses. Y ahora, es interesante porque van el sábado.
ahí dice el día de descanso, pero en el original griego dice el sábado. O sea, van el sábado a buscar el lugar de oración. Y resulta que, ¿cuál era el lugar de oración? Al lado del río. Al lado del río. ¿Por qué al lado del río? Por dos razones. Una, posiblemente estas mujeres eran prosélitas, que eran griegas que se habían convertido al judaísmo y que sus esposos no eran judíos, o sea, eran griegos. ¿Por qué? Porque para que haya una sinagoga tenía que haber por lo menos 10 judíos. Con menos judíos no se podía hacer una sinagoga. 10 hombres judíos. Entonces, estas mujeres se reunían y adoran a Dios en el sábado, ¿no? En el sábado. Y entonces Pablo y Silas, bueno, los 4, van junto con Lucas y con... ¿Quién era el otro? Y con Timoteo, van al lugar donde ellas se reunían. Entonces, ¿qué pasó? Versículos 14 al 15. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura, muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. ¿Sigo? Sí. Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Muy bien, entonces Lidia, esta mujer que era, que era creyente en Dios, o sea, era una mujer, parece que tenía una empresa, o sea, y muy rica. Es interesante esto. Era una mujer que era rica, y ella parece que era la líder de esto, pero ahora ella se había aceptado al Dios judío. Entonces ahora la pregunta que es, ¿qué hacía que un griego acepte al Dios judío? ¿Qué era lo que tenía de atractivo el Dios judío que los dioses griegos no ofrecían? Imagino que un Dios, bueno, primeramente no creado, eterno, y también las características de estar cerca, estar con ellos, no un Dios así. Bueno, yo no sé, los griegos, si bien los dioses tenían hijos, pero los primeros dioses, me imagino que eran eternos también. No sé, yo tengo que estudiar un poquito más de eso. Pero de mitología, ¿no? Y yo también estoy hablando de oído ahora. Pero sí hay algunos puntos para mí que eran claves para que alguien quiera ser parte, o sea, aceptar al Dios judío. Uno, sí puede ser uno que me vino a la mente, y yo creo que lo hablamos aquí una vez. Sí. El hecho de que no cambia. Muy bien. Porque los dioses, la mitología griega, los dioses son bien bipolares. Sí, bueno. O sea, de un momento están airados, en un momento te aceptan, pero... Claro, ahora, yo en eso tengo... no cambiaba tanto como los dioses griegos, porque el Dios que presentaban los judíos cambiaba también. Okay. O sea, en este momento, ¿por qué? Porque nosotros siempre decimos que la verdad es progresiva. Y entonces, para que un griego acepte al Dios judío, había ciertos beneficios. Uno de los beneficios que tiene que ver con lo que vos decís era que los griegos no veían a los dioses que interactuaban en la historia. Los griegos pensaban que los dioses estaban en otro nivel y que no podían interactuar en la historia. Solamente interactuaban en la historia cuando ibas al templo y entonces vos participabas de los rituales mágicos y entonces el Dios, ahí tenías contacto con el Dios. Era una sensación. Pero que Dios esté todos los días con vos, que esté dirigiendo tu trabajo, que esté... Eso no. Para eso había miles de dioses que continuamente tenían que ir a pedirle favores para que los dioses los bendigan. Entonces, el Dios de los hebreos era un Dios histórico. Es más, los hebreos no tenían mitología, tenían historia. Que algunas historias pueden tener carácter mitológico, que podríamos decir, pero no eran relatos, o sea, no eran mitologías, cuentos que habían inventado para enseñar de Dios, sino que era Dios interviniendo en la historia. Eso era muy atractivo para un griego, porque para el griego los dioses estaban muy lejos. Segundo, para un griego era muy atractivo también, y para un pagano era muy atractivo el Dios de los judíos, porque el Dios de los judíos no pedía sacrificios humanos. Sacrificios humanos, cuando digo, generalmente eran los hijos. Los dioses paganos pedían los hijos y se tomaba como una gran virtud morir para ofrecer un hijo a Dios era como símbolo de santidad y de consagración pura. En cambio, el Dios de los hebreos tenía prohibido esa práctica. Entonces, eso los acercaba más, porque ya no lo veían tan malo. Si bien los judíos pensaban que Dios cambiaba, pero tenían muchas aseveraciones que mostraban que Dios no cambiaba
y que Dios con su pueblo, por lo menos con su pueblo, eso era, con su pueblo siempre, por más que su pueblo cayera, siempre Dios iba a tener una actitud de restauración, cosa que no lo tenían ese concepto los griegos. Los griegos era, te equivocabas con el Dios y los dioses te destruyen. En cambio los hebreos, que sentían que tenían un Dios que era de ellos, y que ellos habían sido elegidos por Dios, ellos sabían que se podían equivocar, que podían cosechar las consecuencias de sus equivocaciones y que ese Dios, a pesar de que se equivocaron, fueron desterrados y todo, los iba a salvar de vuelta. Y eso era algo totalmente diferente a cómo veían los dioses paganos. O sea, el Dios de los hebreos, que era el Dios verdadero, a pesar de que ellos todavía tenían concepciones parecidas a los paganos, estaba mucho más desarrollado el concepto que el Dios griego. Pero ahora viene Pablo con un Dios, el mismo Dios de los judíos, pero le agrega algo al Dios de los judíos. ¿Qué es lo que le agrega a Pablo? Jesús. Que se hizo carne. Y no solamente, o sea, vivió entre nosotros. Es más, Pablo dice, yo conocí a la gente, o sea, hablé con la gente con quien caminó esas personas. Eso era algo totalmente, para los paganos, era algo muy atractivo. Y entonces cuando Pablo le habla de cómo era ese Dios y describe a ese Dios, o sea, les da vuelta la cabeza, como decís vos. Te daña la mente. Te daña la mente, o sea, ya ahí era irresistible. El mensaje de Jesús era irresistible para un pagano. También para un judío. Lastimosamente el judío estaba tan aferrado a sus tradiciones y a lo que leían en la letra de la Biblia que no podían aceptar al Jesús que revelaba, al Dios que revelaba a Jesús. Entonces, eso era lo que hacía atractivo, y por eso Lidia y estas personas al final terminan aceptando al mismo Dios que tenían antes, pero ahora en la revelación de Cristo, y por eso se bautizan. Es interesante que, de nuevo, la única condición de bautismo es la aceptación de Jesús como revelación de Dios. O no sé, la misión. Sí, lo que trae vida. Pero no, o sea, me llama la atención que Pablo las bautizó ahí. O sea, creyeron y ahí mismo fueron bautizadas, no fue... Sí, el folletito, vete a coger la fe de Jesús. Pero vamos a ver un poquito más de tu vida, a ver si tú estás viviendo de acuerdo a los principios. O sea, aceptaste a Jesús, esa es la condición. Y cuán bueno sería que pudiéramos hacer eso hoy también. Exacto. Muy bien, vamos a ver cómo sigue la historia. Ella los invita a la casa y dice que les insiste. Ellos parece que al principio dudaban, pero evidentemente era una mujer muy rica, porque imagínense, para hospedar a 4 personas, y era una mujer que tenía el mando de su casa, porque no dijo, déjenme hablar por teléfono, no había teléfono para hablar con el esposo ni nada, ¿no? Y entonces, ¿cómo sigue el versículo 16? Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Muy bien, entonces, esta endemoniada, si podríamos decir así, sale al encuentro de ellos y dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros. Esta es la última vez que Lucas dice nosotros. Ya después de aquí, ya ahora habla de Pablo y Silas, por lo que sucede, evidentemente, Timoteo y Lucas se quedan allí en Filipos, y después Pablo y Silas, por lo que va a suceder después, se separan de ellos, y es más, según lo que entendemos, Lucas quedó 6 años, por lo menos 6 años allí en Filipo, que eso da como origen la iglesia de los filipenses, ¿no? Y que Lidia debe haber sido una de estas líderes. Entonces, la pregunta es, esta endemoniada, ¿qué gritaba? ¿Verdad o mentira? La verdad. Es interesante esto, ¿no? Cómo Satanás utiliza la verdad, ¿para qué? ¿Estaba testificando Satanás ahí? Está usando la verdad de todo. Porque dice, son siervos del Dios Altísimo quienes anuncian el camino de salvación. Sí. O sea, todo eso. Pero, ¿qué es lo que quiere hacer Satanás con esto? Para mí, confundir. ¿Y cómo confundía? O sea, de que el Dios de Pablo y Silas era el mismo que tenía ella, o no sé, de alguna manera había una conexión entre el espíritu que ella tenía, y así es como lo veo yo, que el espíritu que ella tenía de alguna manera estaba conectado con lo que Pablo estaba predicando. Es como lo veo yo. Muy bien, o sea, nosotros nos podemos inferir que esta mujer no era querida por todos, así como hacía escándalos debe haber sido una persona que hacía escándalos, pero era el último recurso para gente que estaba confundida, ir a pagar para que le adivine. Entonces, como no tenía buena reputación, Satanás utiliza eso para que
la gente posiblemente a la cual ahora iban a misionar Pablo y Silas, que se iban a dedicar más a misionarlas, esas personas iban a quedar confundidas como diciendo son de lo mismo. Sí, es como que la loca, esa es la loca del barrio, ¿quién le hace caso? Ajá. Está diciendo, no podemos tomarla en serio. Claro, pero entonces Satanás lo que quería era mostrar que ellos estaban unidos con Satanás. ¿No? Y eso es lo que trata de hacer muchas veces Satanás, es a un grupo de religiosos quiere hacer que el que trae el mensaje de Dios sea conectado con él, ¿no? Y entonces así causa mucha confusión y bueno, aparentemente esto lo causó. ¿Y cómo sigue el versículo 18? Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Muy bien, acá es interesante la personalidad de Pablo, ¿no? O sea, Ya. porque al principio habrá tenido un momento y Aguantó varios días, pero dice Sí, después de muchos ya. días. Ahora la como- pregunta es, y acá voy a terminar el programa porque no vamos a avanzar más, pero la pregunta es, ¿por qué sacó Pablo el espíritu? ¿Porque le desagradaba o porque quería beneficiar a la chica? ¿Qué le desagradó? O sea, ¿por qué no lo sacó el primer día? Eso, por eso, Porque- esa es la pregunta. o sea, porque ya lo tenía hasta aquí, como Sí. ya, ¿sabes qué? Ya, sale, déjame tranquilo. O sea, eso se ve, o sea, eso se lee entre líneas, no sé si... Yo creo que lo sacó Pero no más, sé. más por la misión. Ajá. O ¿Y sea, por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo Porque hizo de una vez? yo al pienso que principio? tal vez, no sé, si yo escucho a alguien que está diciendo bobería hoy, en Puerto Rico decimos, yo le doy pichón, viste, lo ignoro, olvídate. Pero ya cuando sigue, ya todos los días, ya llega un punto que, ok, ya ahora sí me está afectando. Como que de primera intención no es tanto el mal que hace, pero cuando ya es constante, Constante. ya es diferente. Entonces ya ahí hay que intervenir. Sí, él Eso- estaba viendo que eso podía causar algún impedimento en la misión. A la Lo que quiere decir. predicación. Bueno, de él, claro. si seguimos leyendo, que no lo vamos a leer hoy, pero si seguimos leyendo, esto produjo un gran escándalo. Claro. Un gran El que escándalo. sacara... Exacto. Claro. Entonces ahora, o sea, lo que hizo fue acelerar, o digamos, lo que provocó a Pablo, lo que provocó con el hecho de exorcizarla, fue el hecho de que Pablo ya no pudiera estar ahí. Mm. Entonces, por eso a veces no es falta de disposición, sino que a veces, como decíamos también, la misión determina cuáles tienen que ser nuestras acciones. A veces Jesús quizás podía sanar a todo el mundo, pero no sanaba a todo el mundo. Ya entra. No, está fuera, mira, porque Chosen. podemos verla de dos puntos Ajá. de vista esto. Ajá. Y eso tal vez lo que vamos a ver, porque uno, o sea, y lo estoy pensando ahora, ¿no? Pablo, o sea, Pablo echa el espíritu inmundo, ¿no? Y el espíritu inmundo sale Ujú. y provoca todo este problema. Y el espíritu inmundo sale ya por obra de Dios, o fue todo un plan de Satanás de hacer todo esto y dice, bueno, ahora salimos nosotros por las mismas y para causar este otro problema e impedir que Pablo siga adelante. O sea, Bueno, yo sí, digo, o pero- sea, que haya sido todo un plan, o sea, para entrampar a Pablo y que Pablo hiciera esto y que se provocara todo eso. Sí, o sea, que fue el mismo Dios, o sea, que hizo esto y causó, porque también está la cosa de los cerdos, de cuando Jesús echa el hato del Correcto, cerdo y pero- también lo echan. Pero el resultado es el mismo y es por la misma razón. Pero Exacto. pero yo no creo que haya... Satanás podría haber hecho eso como una estrategia, muy astuta la estrategia. Pero no lo hizo, ¿por qué? Por las evidencias que vemos. Exacto. ¿Por qué? Porque la chica cambia. Claro. La chica cambia. No es que después No es siga que- adivinando de vuelta. exacto. Sino que cambia la chica. Pero podría haberlo usado. Podría haberlo usado. Pero también yo no creo que Dios hubiera permitido eso porque entonces bajaba Pablo entonces no tenía autoridad de Dios. Ujú. ¿Entendés? Ahí cuando Pablo dice, listo, Satanás, eso sí, Satanás le tiene miedo, pánico a Cristo. O sea, y cuando hay alguien unido a Cristo, Satanás no tiene el más mínimo poder. O sea, no podemos tener miedo cuando estamos con Cristo. No podemos tener miedo de Satanás. No lo vamos a provocar tampoco. Pero no podemos tener miedo de Satanás. Por eso, la persona que está con Cristo y está predicando la verdad no tiene que tener miedo de las amenazas, no tiene que tener miedo de los que los persiguen, no tiene que tener... Cuando estamos con Cristo, Satanás no puede hacernos nada. Él teme. O sea, teme. Tú dijiste algo que me dejó de día también, y lo escribí aquí para que no se me olvidara. Tú dijiste que al Pablo hacer el exorcismo, ya no pudo quedarse ahí. O sea, se le cerró la puerta para poder hacer misión
en ese lugar. Bueno, yo creo que posiblemente se había acabado la misión de Pablo en ese lugar. No, pero y pudiera ser, pero a lo que voy es esto. La versión, en el versículo 18, dice, esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio, papá, se exasperó, yo lo interpreto, perdió la paciencia. Habría que ir al griego. Claro, habría que verlo. Pero vamos a asumir que fue el que perdió la paciencia. En la vida de Pablo se ve varias veces que él toma decisiones y que esas decisiones afectan la misión. De paso, Elena White incluso dice que cuando Pablo va a Jerusalén y se encuentra con los judíos que le dicen, no, que tienes que hacer este voto, que demás, y él accede a hacer el voto, eso mató el resto de la misión. Eso no era el propósito de Dios. Sí, sí. Pero por complacer a esa gente y acceder a eso, se cortó el mismo la misión. No sé si acá también lo que se está viendo es, que por ahí no sé si era la intención de Lucas, pero como yo lo veo es tal vez, por perder la paciencia, perdió la posibilidad de hacer algo Puede más. ser. Y por eso tal vez se tuvo que quedar Lucas y Timoteo allí más tiempo. Pero no sé, eso me llama la atención. Puede ser. So, O sea, sí vemos una tendencia en Pablo a que Pablo, por ser el gran apóstol y por recibir visiones, no deja de ser una Pero, persona mano, con necesidad de crecimiento. claro, totalmente. Este, No está perfecto. Él mismo dice, o sea, lo que quiero hacer no hago, y no, o sea, como que se Exactamente. Tenía sus luchas. le salen Claro. esas cosas, como todos ¿Quién tenemos sabe? El la lucha. aguijón, ¿viste? El aguijón que él dice que le pidió a Dios que lo sacara, que la gente dice que era El que no podía ver. Gracias. Era un Capaz mal que era- temperamento. El temperamento. Capaz que Sí, era eso. puede ser, sí. Y debe ser le salía. So, me gusta la humanidad, o sea, dentro de todo, y que Dios Es que contesta la oración de él, ¿viste? justamente eso es una. Nosotros decimos que la Biblia es inspirada, uno de los argumentos decimos porque no esconde nada de las personas que aparecen como protagonistas, no esconde, o sea, pone sus virtudes como sus errores, y cuando pone sus virtudes vienen de Dios. Y los errores son de ellos. Y por ejemplo, nosotros vemos también cuando Moisés golpea la roca desobediendo a Dios, Dios saca agua igual. El milagro se hace. Exacto. A A pesar de. Es increíble. Entonces, acá hay una cosa que esto, claro, va a generar quizás, pero lo tiro para que lo pensemos, no digo que es así o no, pero por ejemplo, cuando Elías manda fuego del cielo, cuando vienen los generales y le dicen, tú eres, y dice, si soy yo, que caiga fuego del cielo. O sea, posiblemente la actitud de Elías era equivocada, así como cuando mató a los profetas de Baal también estaba equivocado, pero Dios no lo dejó de usar. Dios no lo deja de usar. Y bueno, ahí hay muchas preguntas, ¿no? para responder, que no vamos a entrar porque ese no es el tema, pero sí uno de los argumentos que siempre decimos los que creemos en la inspiración de la Biblia, uno de las señales de la inspiración de la Biblia es que la Biblia no esconde los errores de los personajes a los cuales Dios inspira. No los esconde. Y a veces nosotros ahora, actualmente cuando hablamos de inspiración, de que una persona está inspirada por Dios, pretendemos que sea infalible esa persona, cuando no lo es. Porque se puede leer. Claro, exacto. Cuando hay seres humanos, donde está el ser humano, limita el ser humano, la pecaminosidad nuestra, limita la obra de Dios. Que Dios nos usa. Claro. Que nos puede usar de acuerdo a nuestra capacidad, nos usa de acuerdo a nuestra capacidad, al 100% de nuestra capacidad, pero no es al 100% de lo que Él nos podría usar. Qué paciente que es Dios. Oh, totalmente. Que, o sea, Pablo, digamos que esto fue lo que pasó, que perdió la paciencia, pero imagínate cómo hubiera quedado, o sea, no, se le hubiera quedado el ministerio a Pablo si Pablo le dice, sale espíritu demoníaco y nada pasara. O sea, que Dios no hubiera actuado. Exacto. O sea, hubieran matado. Ya Pablo tendría que irse a hacer carpa el resto de su vida. Y eso nos muestra Y dentro cómo de Dios eso- no nos juzga por un acto. Exacto. O sea, Dios ve nuestra Tremendo. tendencia y Él sabe que al que llamó es imperfecto. Va a trabajar con... No quiere decir que entonces Pablo diga, como Dios me llamó a mí, voy a seguir siendo porque así soy yo. No, Él tenía que crecer también. Y todo esto también era... Porque después vienen las consecuencias y bueno, Pablo la tiene que sufrir a las consecuencias. Pero Dios igual todo. Yo hacía la pregunta esa no por lo que había pasado aquí específicamente de eso, de que le echó demonio y salió, de que también puede ser el mismo diablo que hizo esto, no específicamente en este ejemplo, pero pensando en el ejemplo que da Jesús cuando dice, en el día final muchos vendrán a mí y me dirán,
en tu nombre hicimos esto, y dice específicamente, en tu nombre echamos fuera demonios. Bueno. Y yo le decía, y nunca los conocía. Entonces, significa que Dios no actuó ahí, sino que fue obra del diablo, o que Dios actúa. Pero también, o sea, se ve de las dos formas. Por eso que... claro. que No, son- estuvo re bueno. O sea, ahora, yo no pensaba que iba a salir por esos diálogos abiertos. Pero ahora yo pienso que Dios actúa muchas veces por lo que Él ya determinó en el pasado y no simplemente no está analizando si la persona que está haciendo las cosas la está haciendo perfectamente, no. Y O sea, también- hay cosas que van a Ajá. suceder que Claro. que el humano no lo va a impedir. Porque cuando dice Jesús en Mateo 7, en tu nombre echamos fuera demonios, está diciendo, o sea, el poder venía del nombre de Dios, no venía de otro. Ujú. O sea, venía en el nombre de Dios. Entonces, a veces pensamos que porque Dios nos utilizó una vez, nosotros, o sea, realmente estamos más allá del bien y del mal. No, Dios nos puede usar y estar totalmente equivocados. Sí, por el beneficio al que estamos Correcto. ayudando. Tremendo. Muy bien, llegamos hasta aquí en el estudio de hoy. El miércoles que viene continuaremos entonces con este capítulo, pero resumiendo simplemente quiero hacer un llamado a lo siguiente. Hay una cosa que a mí me resaltó la atención, es el hecho de que si queremos escuchar la voz del Espíritu, tenemos que dedicarle tiempo a Dios. Tenemos que estar en sintonía con Dios. Tenemos que intencionalmente hacer altos para encontrarnos con Él. Y eso va a limpiar nuestra mente para que la voz del Espíritu cada vez sea más clara a través de la providencia, a través de la gente, a través de la Biblia, a través de visiones, a través de el medio que Dios se quiera comunicar con nosotros. Que Dios los bendiga y vamos a terminar entonces con una oración. Sammy, ¿querés orar? Sí. Padre, gracias por todas las bendiciones que nos da. Gracias porque podemos estar aquí en Hermandad abriendo las Escrituras. Gracias porque tú siempre nos hablas, que no eres un Dios distante, sino eres un Dios que quieres darte a conocer. Así que ayúdanos cada vez que nos reunamos aquí a que podamos entender más de quién tú eres y que todos aquellos que estén escuchando también puedan comprender quién tú eres y que se acerquen cada día más a ti. Y en especial pedimos por eso, para que nuestra comunión contigo sea una intencional. Que no sea que vivamos nuestra vida de una manera pasajera y nos estemos limitando a todo lo que tú quieres hacer con nosotros, especialmente a hablarnos, Señor. Así que ayúdanos a acercarnos cada día más a ti. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Viene Metanoia la otra Eso semana. es lo que te iba a decir, Denar, decirnos lo que viene. Bueno, la próxima semana tenemos Metanoia, comienza el lunes a las 5 de la tarde. De 5 a 9 tenemos programación en vivo. Toda la próxima semana Metanoia conectados, que Metanoia es un cambio de mente y tendremos diferentes espacios donde va a haber diálogo como esto, estudio de la Biblia, mensaje, alabanza, adoración, testimonios. Así que conéctense con nosotros la próxima semana, ya es del 5 al 9 de marzo, ¿no? Desde el lunes. Del Sería lunes, 4. desde este lunes. Del 4 al 9. Wow. Del 4 al 9 de este De lunes a lunes. sábado. Del lunes y terminamos el sábado a la mañana en el servicio de oración. Pero de 5 a 9 de la noche vamos a estar conectados en vivo la próxima semana, ya el lunes 4 de marzo. Y de 7 a 9 va a estar las puertas abiertas para los que estén acá en el área de Orlando presencial para que puedan también venir acá. Ujú. Y va a seguir siendo transmitido. Así es. Muy bien, así que póngalo en su agenda, en su calendario y esperamos estar conectados, verlos y si está viviendo aquí en Orlando, esperamos verlos personalmente. Y ¿Algo más? Discipulado. Bueno, discipulado orgánico, se están inscribiendo cada vez más personas, reserve su lugar, recuerde que en junio estamos también, hay personas, especialmente vienen muchos internacionales, así que la experiencia va a ser muy enriquecedora, así que esperamos que usted no deje pasar el tiempo y ya haga su reservación para estar con nosotros en el discipulado orgánico del 6 al 16 de junio. Del 6 al 16 de junio. Que Dios los bendiga, seguimos en contacto y recuerde que somos parte de un movimiento liderado por Cristo.